Bienvenidos a la segunda conexión. Bienvenidos a la segunda conexión, chicos. Antes de que nos fuéramos al descansito de la primera conexión, estuvimos hablando sobre temas de adquisiciones, en donde manejamos ahí 5 tipos de adquisiciones como tal, o tipos de compras que tenían que ver con términos en inglés de apalancamiento. Cuando escuchan la palabra leverage, tiene que ver con apalancamiento. Cuando escuchan la palabra management, es compra, en este caso administrativo, es compra administrativa. Y en leverage buyout, les recuerdo que era una compra realizada con apalancamiento, o sea que un financiero o cualquier otra persona que sepa hacer inversiones a veces compra bajo este instrumento en donde una parte la tiene y otra parte la pide prestada o consigue o empieza a renegociar a partir de los rendimientos y a partir de eso hace la compra. Hablamos de casos específicos en Shark Tank y en otros lugares de esos. Luego también está el Leverage Employee Buyout, que tiene que ver cuando compran los trabajadores, ¿sí? Cuando hacen una compra apalancada los trabajadores de un lugar, ¿sí? Luego viene el management buyout, en donde la compra administrativa lo generan, en este caso, los mismos trabajadores, perdón, los mismos administrativos de la empresa, el área administrativa, el área gerencial, y están respaldados usualmente con un banco o con una institución financiera, por lo tanto se le considera más una compra administrativa que una compra operacional, ¿sí? En Management Buy-in tenía que ver con una compra realizada con personal administrativo de otra compañía, normalmente la competencia, y cuando de alguna manera con esa compra pues adquieren cosas que les van a permitir desarrollarse en la administración y la gerencia de la otra compañía, y la mezcla que es la del Bimbo, que es Buy-in Management Buyout, que pues tiene que ver con poquito del personal, del mismo personal, con poquito del personal de la competencia, que también usualmente cuando ya sucede un MBO o un Bimbo, mucho tiene que ver con el cuestionamiento por parte de directivos de la misma compañía, de qué tanto están haciendo una buena labor los dueños o que le ven un desarrollo potencial de negocio más fuerte que los mismos dueños y por eso los dueños se permiten a vender, ¿sí? Entonces, cuando ya llegan esos fenómenos, mucho tiene que ver con eso, o cuando sucede un libo, cuando los mismos empleados compran la compañía, usualmente tiene que ver con periodos de crisis en donde los mismos dueños ya no quieren pertenecer a la compañía o están desatendiendo y los mismos trabajadores piensan que pueden hacer un mejor trabajo, ¿sí? En la primera, en este caso, sucede también con leverage buyout, que es una compra apalancada cuando un inversionista ve potencial cree que puede hacer un mejor trabajo de adquisiciones, no de fusiones, a dejar en claro que a diferencia de una alianza estratégica natural que tendría que ver con una esperanza de lograr una mejor participación en el mercado, romper ciertas barreras, lograr ciertas cosas adicionales. Aquí normalmente viene el componente de alguien que quiere vender y alguien que quiere comprar para que se pueda hacer la transacción. Usualmente tiene que ver con alguien que esté dándole más valor a la compañía que otro. Normalmente ese otro suele ser el dueño de la compañía, ¿vale? Entonces, a partir de eso, pues bueno, ya con eso ya vamos dando por entendido algunos de los tipos más importantes de adquisiciones. Siguiendo con figuras que son por naturaleza de la figura de alianza estratégica, parecidas a las fusiones y adquisiciones,
son algunas estrategias que se están dando, sobre todo, bueno, que ya tiene tiempo dándose y va muy pegado con recursos humanos, ¿sí? No sé si en recursos humanos, chicos, llegaron o escucharon en otros lugares el término outsourcing. ¿No lo han escuchado, chicos? Outsourcing. ¿Con qué se come? Sí, ¿no? Fátima, ibas a decir algo, pero ya después ya no. A ver, es que no lo alcancé a escuchar. Outsourcing. ¿Ha escuchado ese término? Sí. ¿Y es en dónde sucede eso? Yo lo he escuchado, maestro, por ejemplo, pero no sé si tengan que ver, por ejemplo, cuando una empresa contrata personal para otra, como si fuera otra empresa, pero es para la misma. Sí, es eso. Algo así. Sí. Out tiene que ver de fuera, source tiene que ver de fuente, y normalmente son fuentes de contratación externas, en donde el outsourcing tiene que ver con empresa que contrata para otra empresa. Es decir, tú, BBVA Bancomer, utilizas Petrita SADCB para que ellos contraten al personal y tú usas al personal de Petrita SADCB para pagarles. Y usualmente cuando te despiden, pensando tú estás ahí en la instalación de BBVA Bancomer y te das cuenta que en tu convenio de despido o en tu liquidación aparece Petrita SADCB y no aparece BBVA Bancomer. ¿Sí? Significa que nunca trabajaste directamente para Bancomer, trabajaste para Petrita. ¿Sí? Entonces, va por ahí. ¿Y por qué es una figura de alianza estratégica? Porque estamos hablando de la intervención de más de una compañía. En el outsourcing tiene que existir más de una compañía. Muchas veces en el outsourcing se hacen alianzas entre compañías hermanas o una compañía muy chica comparada con una empresa muy grande y le provee de personal para que éste pueda hacer ciertas tareas o ciertas actividades como tal, sin un compromiso como lo tendría cuando estas personas fueran contratadas en la empresa grande. ¿Sí? Hay un término, por ejemplo, mucho tiene que ver a veces con impuestos. Por ejemplo, cuando tú contratas a alguien en una empresa grande, le tienes que dar ciertas prestaciones y a la hora de que termine su contrato, termine algo, le tienes que brindar esas prestaciones como tal. Otra cosa que también puede llegar a pasar es que, por ejemplo, hay un término que es el reparto de utilidades, es el PTU, que es el 10% normalmente del excedente de capital que van teniendo, en este caso ya de la utilidad antes de impuestos, y pues se le da de parte proporcional al trabajador. Entonces, en una empresa muy grande, normalmente los márgenes de utilidad suelen ser muy grandes y a veces no es tan conveniente para la parte de la misma empresa que el trabajador tenga acceso a todo el PTU. Y entonces lo que hacen es subcontratan a una empresa pequeña que no tenga márgenes de utilidad y por lo tanto ahí no dan el PTU. O sea, puede ser una estrategia fiscal, no nos encanta, pero pues le puede servir. De hecho, justo es eso lo que han estado revisando en el gobierno en general y ya tiene desde el año pasado que se está tratando de implementar ya de manera fiscal la prohibición de los outsourcing directamente. Entonces, ya se está trabajando en ello porque en esta práctica había desvío de fondos y desvío sobre todo de pago de impuestos. Sí, ahorita todavía sigue la figura de outsourcing, pero muy disminuido con lo que estábamos hablando. A lo mejor lo hablábamos esto en el 2019, 2018, de una manera como una práctica totalmente común. Y ahorita ya lo podemos hablar como una práctica que si todo sale bien, estará cada vez más en desuso, pero que sigue siendo una herramienta administrativa para empresas grandes.
¿sí? Al final del camino, este tipo de alianza o este tipo de generación de fuente de generación de trabajo les permite, pues, acceder a puestos de trabajo sin el compromiso de contratar a alguien, ¿sí? Y entonces, pues puedes de una manera más económica llegar a tener el personal que necesitas o a lo mejor un personal eventual. Una desventaja fuerte y clara tiene que ver con la reducción de plantilla y esta misma situación de falta de compromiso por parte de las empresas puede generar que la persona termine y opte a estar en el lugar que más cree que le conviene y se vaya a otra compañía, ¿sí? En donde pues de alguna manera u otra las prestaciones se van. Y también muchas veces o puede pasar que por requerir con una agencia de otra, para agarrar personal de externo, pues en una de esas con las comisiones te salga mucho más caro. Es decir, hay veces que empresas agentes de recursos humanos le pagan a una persona 8,000 pesos mensuales y está adscrito a 15,000, 16,000 pesos mensuales, a lo mejor una empresa más grande, y esa diferencia se lo está llevando esa empresa chiquita de recursos humanos. Entonces, eso da pauta a que a lo mejor, por un lado se están deslindando de responsabilidades, pero por otro lado, el personal no está recibiendo, no está gozando de todo el salario y tenga las responsabilidades o la persona empiece a optar, tener las responsabilidades del salario que le dan, no del salario que está, por el que está adscrito. Por lo tanto, el tema de lealtad, el tema de la injusticia, el tema de la productividad se puede ver mermado, pero sí muy cañón, ¿sí? También mucho tiene que ver de a quién contratas, ¿no? Obviamente, ¿sí? Pero eso da pauta al otro fenómeno. Digamos, este es el fenómeno que ya tiene cierto tiempo en donde las empresas contratan personal de otra empresa, o más bien, requieren, no contratan, requieren personal de otra empresa y utilizan el recurso humano de la otra empresa. ¿A cambio de qué? Normalmente de un fee o de un tributo o algo por el estilo, a través de una compraventa o algo en donde existe un excedente pequeño que se lo lleva para allá, pero todo lo que no está, todo lo que le dio a la empresa de outsourcing se lo ahorra en la liquidación, se lo ahorra en el PTU y se lo ahorra en otros costos o en otras situaciones intangibles, ¿no? De compromiso. ¿Ok? Y cuando una persona sí cubre con ciertos requisitos o cuando la empresa grande de plano sí dice, ¿sabes qué? Ya no me conviene tener esta persona o esto en esta figura de outsourcing, se brinca al otro fenómeno, que es bueno, perdón, antes de brincarme el otro fenómeno, ya nada más que conozcan 2 o 3 tipos de outsourcing como tal, perdón, ahí se me está brincando, la deslocalización del outsourcing que se le conoce como offshoring, que es una contratación de servicios de terceros de otros países. No sé si han conocido, por ejemplo, estas empresas norteamericanas que contratan a personas de México, a personas de la India para sus operaciones en Estados Unidos y que buscan reducir el costo de la plantilla laboral porque aquí el dólar vale muchísimo más que en estos países como tal. Entonces, el offshoring, lo hacen a veces a través de agencias de recursos humanos más pequeñas o sucursales o estas empresas más pequeñas que alimentan empresas más grandes y a través de eso pues empiezan a ahorrarse costos de personal. Y tiene que ver con el offshoring. Es muy común, por ejemplo, aquí en Colima con las empresas de software van a encontrar muchísimo en offshoring, ¿sí? El co-sourcing en donde se van dividiendo el costo del personal entre varias empresas. Es decir, esto también se ve mucho en empresas pequeñas, muy pequeñas, en donde un personal trabaja para 3, 4 empresas y se van medio prestando el recurso humano. Oye, trabajas por un ratito para una empresa, trabajas otro ratito para otra empresa, etcétera, etcétera, etcétera.
Y está también el outsourcing colaborativo, en donde, tu empresa produces para una empresa que está allá, pero que no necesariamente tienes que estar en el lugar de trabajo. Incluso puedes estar en una oficina que nada que ver, pero le estás generando producción para allá y en realidad estás trabajando para allá, pero no nominativamente, ¿sí? Ni tampoco físicamente. Y es otra manera también de outsourcing como tal. Y ahora sí, nos vamos después de eso al insourcing. Si el outsourcing queda contratación por fuera, ¿qué creen que sea insourcing? Cambien la palabra out por in, ¿no? De salida, esta es entrada. ¿Mande? Entrada, ¿no? Así es. Entonces, tiene que ver cuando personas de otra compañía entran a tu compañía. Es decir, usualmente los que tenías subcontratados por outsourcing, que te dice, ¿sabes qué? Me conviene que este cuate sí pertenezca a la compañía, que tenga todas las prestaciones y que tenga todo esto porque ya se está volviendo pieza clave. Y entonces es el fenómeno de contratación de alguien que ya tenías usualmente. Y entonces eso es algo que se va a dar por naturaleza. Entre más se prohíba el outsourcing, más va a existir fenómeno de insourcing, en donde pues prácticamente estás ya quitando al intermediario, digámoslo así, ¿sí? Ahí estás matando al mensajero, digámoslo así, y estás haciendo que las cosas sucedan más directamente, que por supuesto eso genera que sea sin intermediarios y que sea más rápido, que las personas se sientan más involucradas. Al no haber intermediarios, pues puede existir más posibilidad de recursos para el personal directamente y eso puede ocasionar, no siempre, puede ocasionar un mejor nivel de vida y con ello a lo mejor un mayor compromiso, ¿sí? Entonces, pues está padrísimo que pues la persona ya pueda ser parte de, a lo mejor el que exista mayor compromiso hace que la persona haga más cosas o ahora sí que le meta más fuerza en eso y con eso a lo mejor se mejora la producción y también se disminuye a lo mejor ciertos riesgos por la falta de ejecución. Entonces, mucho tiene que ver con la ventaja del personal que vas teniendo. Otra cosa es que a lo mejor se va centralizando la operación, se va generando funciones al estar ahí todos en la concentración de operación y en la concentración de recursos y se van generando cosas, ¿no? De alguna manera eso también ocasiona que pues la productividad se genere. Y quería también agregar, aunque no van directamente de la mano insourcing ni outsourcing, pues otro fenómeno de recursos humanos que va de la manita con alianzas estratégicas, que va, y también como una de la manita con alianzas estratégicas y sobre todo con alianzas con recursos humanos, ¿no? Y tiene que ver con algo que están viviendo constantemente o que vivieron por la pandemia constantemente. No sé si a ustedes les llegó a pasar que ustedes llegaron a teletrabajar, o sea, hace trabajar a distancia. Ahí en la empresa en Coca-Cola no me tocó a mí en lo particular porque yo dependo del departamento. Nosotros por así que decíamos que éramos inmortales, pero todo el departamento de oficinas, contabilidad, todo lo administrativo, ellos sí trabajaban en línea desde sus hogares. Digo, como bueno, como mala oportunidad, porque la empresa se da cuenta de que realmente en ocasiones no necesitas tener tanta gente trabajando dentro de la organización, o no la cantidad necesaria. Digo, sabes, muchos factores de ella, bueno o malo. Bueno y malo. Y nos empezamos a dar cuenta de algo, que creo que con el teletrabajo nos dimos cuenta que muchos de los puestos oficinistas no requieren estar físicamente en un lugar. Es decir, a lo mejor se produce igual o mejor estando en teletrabajo que estando en una oficina.
Y dices, pues en Colima no es tanta la diferencia, pues en realidad te transportas y por más que tardas 30 minutos, 40 minutos para trasladarte a tu trabajo. Si estás, si tienes carro y si tienes camión, lo máximo que puedes tardar es hora y media. Digo, es un montón, pero no es tanto comparado con una Ciudad de México, que pues puedes pasar casi el día transportándote y entre transportándote y trabajando, ¿no? Y eso es a lo que quiero llegar. A lo mejor una Ciudad de México, creo que yo creo que muchas empresas empezaron a dar cuenta de que creo que funcionaban mejor en teletrabajo que en el espacio físico. No hablo de todas, porque también mucho tiene que ver con la cultura, mucho tiene que ver con el tipo de operación, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en una Ciudad de México que a lo mejor tienes que despertarte a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana para empezar a llegar a trabajar a las 9, salirte a las 6, y de ahí transportarte para llegar a las 9 de la noche, pues el factor cansancio y el factor cosas, para un trabajo de oficina en donde pues si tienes a la mano y al alcance los materiales, pues puedes llegar a tener el mismo desempeño. Pues creo que está pasando, lo que llegó a pasar es que muchas personas empezaron, o muchas de esas empresas que pudieron lograr sobrellevar el teletrabajo, se mudaron de trabajo físico a trabajo virtual. Y eso, a su vez, genera muchísimos cambios. Yo conozco o conocí personas que, por ejemplo, trabajaban en la Ciudad de México y se empezaron a mudar, o, por ejemplo, eran de Colima y regresaron a Colima. ¿Pero por qué? Pues porque ya no era necesario vivir en la ciudad. Ya no era necesario estar en el lugar que les generaba el estrés de traslado. Y eso también empieza a haber una derrama económica y empieza a afectar a las empresas de tal suerte que en una de esas van a tener que estar viendo la estrategia de alianzas estratégicas. Pega de una manera súper indirecta. Es decir, no todos pudieron sobrevivir al teletrabajo, eso también hay que dejarlo bien en claro. Hay empresas, instituciones y lugares que no pudieron hacerla con el teletrabajo, es decir, que su productividad bajó o que su operación se vio mermada, que tuvieron que bajar salarios, que tuvieron que bajar productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero otras que hasta mejoraron sus números, que hasta pudieron sobrellevar esto y que creo que encontraron la reducción de costos, porque piénsenlo, si ya no necesitas una oficina física, pues te ahorras la renta de una oficina física, te ahorras la luz, te ahorras la depreciación de tus maquinarias y equipo. ¿Sí? Entonces, en su momento platicaba con otro compañero que ya terminó la carrera también en INICEF. ¿Sí? Él entró cuando las clases eran oficiales y yo entré cuando la pandemia, que fueron en línea las clases. Sí. Después se acabó lo de la pandemia y que ya podían regresar las aulas y nosotros en línea. Dice, oye, güey, dice, pues es una buena oportunidad también para INICEF. Dice, ya tienen alumnos en línea, pues también no conviene estar pagando la renta de los edificios por tanto tiempo. No son productivos, al revés, dependiendo del punto de vista, lo ves como oportunidad de meter más alumnos, ¿sí? Aprovechando los edificios, o ya de reducirlo e irse todo en línea sin tener el gasto del edificio. Sí. Digo, depende del punto de vista de cada persona. Sí, de hecho, sí, algo, de hecho, a partir de las circunstancias de la pandemia, nació ICE Virtual y ya hay una oferta virtual. Y por un lado se pensó en algún momento lo del edificio, pero por otro lado, no en todos los salones funcionó. Como hablamos de las empresas, también en los salones. Hay salones que están presenciales. ¿Sí? Hay salones que dijeron, no, quiero clases presenciales forzosamente. Y entonces algunos funcionaron en línea, otros presencial. Y sí está teniendo actividad física como tal. O sea, es decir, personas que están yendo directamente como tal, pero sí existe o sí nació la oferta virtual, como tú dices. Y efectivamente, en la oferta virtual, pues, ¿qué pasa? Rompes las barreras. Es decir, tienes alumnos como de Colima, como de Michoacán, pero también como de Nuevo León, como de Oaxaca, como de Chiapas. Lo mismo con el teletrabajo. Oye, ya no necesitas tener todas las personas que vivan en Colima y sean de Colima.
A lo mejor tienes una persona que es buenísimo en tecnología y que es de Monterrey, pues contrátalo. Si es teletrabajo, al final del camino, pues lo único que tiene que hacer es conectarse desde su casa. Entonces rompes muchas barreras. Tanto la educación como el trabajo pueden internacionalizarse. Tengo un primo que nos compartía experiencias de que en algunas empresas tecnológicas sus compañeros no eran mexicanos. Es decir, que había unos de Brasil, otros de la India, otros de Japón, otros de Estados Unidos y otros de varios lugares o varias nacionalidades porque pues están en línea, pues se puede hacer muchas cosas de ese tipo, se rompen barreras. Ojo, estoy hablando maravillas y mieles del teletrabajo, pero también tiene sus pequeñas desventajas. Sus pequeñas desventajas, pues al final del camino es que a veces la comunicación se rompe o dependemos del grado tecnológico para la comunicación. No, para muestra un botón, hace rato tratábamos de comunicarnos y era bastante complicado porque la velocidad no nos permitía y también la acústica. Entonces se volvía un poquito estresante todo el tema comunicativo y pues digamos, aquí lo pudimos sobrellevar, pero ¿qué te parece o qué parecería si a lo mejor estuviéramos hablando en un país en vías de desarrollo con una infraestructura de internet todavía peor que la mexicana y que a lo mejor necesitas conectarte con una persona en Namibia? Pues a lo mejor estaríamos supeditados a ver si a lo mejor se contrató un servicio super premium para tener una conexión o a lo mejor tener muchas broncas de comunicación. ¿Sí? Entonces, tiene sus pros y sus contras y entre mayor las empresas, por ejemplo, si se quiere adoptar el teletrabajo como una estrategia, pues tienes que poner muchos puntos sobre la lista, como pues en este caso lo hicieron con los ejecutivos de Coca-Cola. ¿Sí? Entonces, pues ahí nada más hay que tener en consideración eso. Hay muchas ventajas, como pues que la gente falta menos. Literal, puedes ir a trabajar enfermo porque estás en tu casa y estás trabajando, ¿sí? Entonces, pues va por ahí, se disminuyen niveles de estrés. Sí se genera el ambiente adecuado, porque también, si seamos honestos, hubo personas que aumentaron su nivel de estrés porque a veces que en el mismo hogar o en los lugares de donde se conectaban, tenían más generadores de estrés que en lugares en donde se desconcentraban de eso. Entonces, tiene sus pros y sus contras cuando se sabe utilizar y cuando la persona a la que vas dirigida está apta para recibir digitalización, ¿sí? A lo mejor que tenga la infraestructura necesaria como tal. ¿Sí? A lo mejor parte del reto que tendría que tener alguna de estas empresas que están fomentando el teletrabajo es asegurar que sus empleados o las personas que trabajan para ellos tengan las condiciones necesarias. Y eso puede ser que si estás pagándole a un operario un salario que no es como muy conveniente, tampoco le exijas una buena conexión o págale tú ese tipo de cosas, dependiendo de qué tanta liquidez tenga la empresa, ¿verdad? Pues bueno. Capacítalo, porque también hay personas que ya tienen una edad mayor, no tenían el conocimiento de qué era conectarte en línea, no sabían qué era el Zoom, no sabían cómo presentar, entonces pues, también tienen que capacitarlo, ver que realmente tienen las habilidades para poder desempeñar la labor en su hogar. Es correcto, ese es el reto principal, ¿no? Que todos puedan entrarle a la tecnología al mismo nivel y muchas veces, o lo que pasó en la pandemia es que nos forzaron a entrar a la tecnología y muchos de ellos no tenían las competencias necesarias. Entonces, pues, a lo mejor ya con menos prisa y si quieres implementar el teletrabajo, probablemente tendrías que tener un grado de homogenización a partir de una capacitación, como dices, Esteban. ¿Sí? Entonces creo que por ahí va y es parte del truco. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí en este punto de lo que hemos platicado ahorita de outsourcing, insourcing, teletrabajo como tal? No, de mi parte no, la verdad muy interesante el tema. Gracias, gracias. No, profe, está bien. Perverso. Muy bien, chicos. Si se dan cuenta, marca actividad como tal. Actividad 3 de portafolios, o sea, hace que la actividad, no se preocupen por nombrarlo, nada más con que tengan bien el título, es estas 3 preguntitas como tal. ¿Cuáles son las principales diferencias entre insourcing y outsourcing? ¿En qué momentos puedes usar cada uno de estos dos?
y que me hagas o que me digas con tus palabras cuál es el futuro del teletrabajo que tú consideras o cómo va a estar la evolución del teletrabajo en México. Tú puedes utilizar a lo mejor como lo que está sucediendo en el mundo para después si quieres aterrizarlo a México. ¿Ok? Como la primera y la segunda son prácticamente de encontrar y modificar, pero la tercera tiene que ver con inspiración. Creo que el tiempo, en la inspiración, creo que sí es importante dejar un tiempo prudente. Son las 5:12. Nos vemos a las 6 de la tarde. Sí, está bien, profe. Una sola Perfecto. pregunta. ¿Mande? La primera actividad, ¿cuál fue? Porque La no he visto primera, la segunda actividad. esta es la segunda. La primera actividad tuvo que ver con, a ver, dame un segundo, ejemplos de fusiones y adquisiciones. Lo que estuvimos hablando ahorita en la conexión. ¿Mande? Decía actividad 2 esa. Ah, sí, La pero primera. Ah, está bien, la va bien. primera del Entonces. día, el lado del portafolio en general, así de todo lo que hemos llamado. Ah, muy bien. Sí, perdón. Es la segunda del... Sí, perdón que los números no vayan concordando con la actividad en sí, pero tiene que ver con que ya se están acumulando de lo de la semana pasada. Ah, muy bien, entonces. Perfecto. Entonces, esta es la segunda actividad del día. La actividad 3 de portafolio. Muy bien. Si pueden poner cámaras, es un buen momento. Les agradecería.